Pero en este caso, cuando estaba haciendo referencia a ello, yo creo que estaba hablando de lo que pasó en Quebec, que fue desde luego el respeto a un principio democrático como era el derecho a decidir, y por tanto, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, cuando vemos esas palabras, desde luego inmediatamente lo que se nos viene a la cabeza es precisamente si esto fuese posible y si no fuese tan ambiguo su discurso con luego la realidad, llegaríamos a un entendimiento súper claro, porque ambas sociedades, tanto Cataluña como Euskal Herria, es lo que pretenden, de manera cívica, de manera democrática, llegar a ese derecho a decidir, y si mayoritariamente se decide estar dentro del Estado español, pues también habrá triunfado, porque habrá triunfado la democracia, y es ahí yo creo que es donde tenemos que llegar a ese punto de partida, ¿no? La propia ministra ha hecho referencia como si estuviera ya condenado, por tanto sí que ha hecho declaraciones al respecto, y sus declaraciones no tendrían que ir en tanto a un indulto porque no ha habido una condena, pero sí hablar claramente de que en un país en el que hay presos políticos no se puede estar hablando de democracia. Y eso sí que tendría que poner encima de la mesa. Por desgracia, visto lo visto y viendo el historial en el Estado español, yo no me espero condenas muy light, desde luego. Pues yo me puedo esperar de todo. Exculpatorias. Yo lo que espero es, desde luego, una condena que avise a navegantes, porque si no, no estarían ahora mismo en prisión preventiva. Si no, no se hubiese llegado a este punto. Si habría sentido común en el Estado español, no se hubiese llegado a este punto. Se hubiese hablado y se hubiesen permitido las urnas en el propio país. Y no se ha permitido, y por eso está en prisión. Que se van a cumplir las urnas en este país con la legislación en la mano. ¿Por qué no puede ser un principio democrático? Si estamos hablando de democracia, porque aquí el referéndum que se quería hacer en Cataluña era para preguntar independencia sí o independencia no. Y eso le afecta además a los catalanes a otros. Con tus argumentos para quedarme en el Estado, pero no impidas mi derecho a decidir, mi derecho a pensar diferente y a decir lo que hay una legislación en la mano. Como unionista, o sea, no a ti en persona, pero lo que quiero decir es que desde el unionismo lo que sí se puede hacer es presentar una propuesta que seduzca para estar en el Estado español. Luego, pero yo como ciudadana decidiré catalán no si esa propuesta atractivo. Me seduce o no, y democráticamente decidiremos si vamos a estar dentro o fuera del Estado. Pero habremos triunfado todos y habremos ganado todos, porque la democracia habrra triunfado. Pero eso de buscar algo atractivo para la otra parte, ¿por qué tengo que seducirte yo a ti y no tú a mí? Pues porque durante muchísimo tiempo en Cataluña, por ejemplo, se ha intentado ahondar en su autogobierno y lo único que se ha encontrado no solo han sido obstáculos, sino que se ha encontrado con una parálisis absoluta y una negación incluso del propio diálogo. Y cuando de manera sistemática se niega el diálogo y se niega a avanzar en derechos fundamentales y se bloquean leyes tan importantes para Cataluña, pues desde luego lo que quiere decir es que tenemos que seguir nuestro camino. Y no solo son, porque ellos están en prisión y son responsables políticos, pero es que detrás de los responsables políticos hay todo un pueblo que está hablando, hay una mayoría social. Hasta ahora ha pasado, al Estado español le sale más barato con posterioridad a todo esto que desde altas instancias europeas se dictamine que se han vulnerado derechos civiles y políticos de las personas, que se ponga una multa, le sale más barato pagar esta multa cuando ya ha pasado todo el tiempo, cuando ya han sufrido vulneraciones sistemáticas de sus derechos más elementales y por tanto, bueno, pues después con salir públicamente y decir, bueno, pues ha pasado esto y vamos a pagar la multa, ya parece que no ha pasado nada. ¿No? Y sin embargo, mientras tanto, estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que en primer lugar es necesario decir que esta entrevista es un placer poder verla, es un placer que podamos tenerla hoy en este programa porque desde luego, sin duda alguna, Carles Puigdemont es una figura que representa un simbolismo en Cataluña y que es una figura muy importante en este caso, no solo en el presente, sino también yo creo que en el futuro de Cataluña y también de lo que vaya a pasar en adelante con el Estado español. Yo creo que ha sido una entrevista estupenda. Esta primera parte hemos podido extraer muchísimas conclusiones. Yo creo que lo más destacable es precisamente, en primer lugar, ese sacrificio personal por una causa común, y yo creo que esto es admirable, lo que han hecho muchísimas líderes en Cataluña que han sacrificado una causa particular, y él mismo lo decía, a una cierta edad, en una cierta madurez en el ámbito personal y político, pero sacrificarse por todo un pueblo, y esto yo creo que es admirable. Y una segunda conclusión que extraigo es el diálogo. Siempre se ha dicho, en primer lugar, que se ha llegado hasta las últimas consecuencias para intentar buscar un diálogo abierto y digamos un consenso y mostrar esa madurez democrática, buscándola al menos, y no ha sido posible, no se ha conseguido, y por tanto, debiéndose a esa mayoría social, pues han impulsado todo este proceso, ¿no? Y es lo que destacaría.
Yo creo que podríamos extraer muchas conclusiones, pero me parece que es muy importante algo que ha dicho, y es que no está en juego una mayoría o una minoría, está en juego la democracia. Él mismo ha dicho, ¿alguien piensa que si hubiésemos sido un 55% de mayoría en Cataluña en favor de la soberanía y la independencia, no hubiese pasado lo que ha pasado, no hubiésemos visto esto? No se trata de mayorías o minorías, se trata de una cuestión de democracia frente a la imposición, y yo creo que es una reflexión muy profunda y que nos tiene que llevar a hacer un panorama de lo que está pasando. Y no van a venir tiempos peores, es que los tiempos malos los estamos pasando ahora. Los tiempos malos, que sí que podrían venir peores, pero los tiempos malos ya los estamos pasando ahora, con líderes muy importantes encarcelados, un líder muy importante como es Carles Puigdemont en el exilio, y desde luego, entre tanto, una mayoría social en Cataluña de manera cívica y de manera pacífica reivindicando lo que por derecho propio les corresponde. Creo que es yo creo que es la frase, podríamos definirla como la frase de la entrevista, ¿no? No hay que olvidar de dónde venimos. Y en ese olvidar de dónde venimos, efectivamente, el poder crear, porque hablamos muchas veces de la delimitación geográfica, pero nos olvidamos de que esa construcción nacional y en términos de identidad, geográficamente hablando, estructura territorial, va más allá y precisamente es un espacio de construcción social y en el que esas libertades que nos niega sistemáticamente el Estado español son, desde luego, las que quienes abogamos por la soberanía y, en definitiva, por la independencia de nuestros pueblos, es de lo que estamos hablando. De ahondar precisamente en esa defensa de los derechos para todas las personas que están siendo automáticamente machacadas por las estructuras del Estado español, tanto poder político, judicial y todas las estructuras del Estado, que desde luego siguen manteniendo y siguen ancladas a ese régimen que nos ha permitido incluso que 40 años después apenas vayamos a exhumar los restos de un dictador sin haber pasado ni siquiera una transición, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la entrevista se ha podido ver que de manera colectiva se han tomado una serie de decisiones, eso es lo que él dice, de sacrificios personales que, como decían ellos, eso es lo que él dice, cargados de incertidumbres, pero desde la convicción democrática de abogar por una mayoría social y por los derechos básicos. La convicción democrática, Diana, es que cuando a ti te elige